¿Te has sentido vacío? ¿Cansado o desconectado últimamente? Tus días pasan entre ruido, pantallas y distracciones. A veces creemos que solo necesitamos descansar, pero en realidad lo que necesita descanso no es el cuerpo, sino el alma. Hoy quiero invitarte, desde lo más profundo de mi experiencia, a que te regales este tiempo con Dios. No importa cómo llegues, cansado, confundido, con dudas o incluso con poca fe, Dios te está esperando. Y si algo puedo decirte con el corazón en la mano es esto: vale la pena vivirlo. Saldrás diferente, más liviano, más fuerte, más en paz. Pero, ¿qué es esto tan mágico de lo que te estoy hablando? Solo hay una respuesta posible: un retiro espiritual. Pero espera, no creas que un retiro es para personas religiosas o aburridas. No, es para quien está cansado de fingir que está bien. En la Biblia, los grandes cambios ocurrieron en silencio. Moisés subió al monte y se retiró por 40 días, y allí, lejos del ruido, Dios le entregó las tablas de la ley. Jesús también se apartó al desierto, 40 días en oración antes de iniciar su misión. Y María, con los apóstoles, se recogió en silencio el día de Pentecostés, y de ese silencio nació la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un retiro espiritual? No es huir del mundo, es encontrar el cielo dentro de ti. Es un espacio sagrado donde el alma deja de correr y Dios empieza a hablar. La Iglesia Católica mantiene esta tradición desde hace siglos. Santos como San Ignacio de Loyola enseñaron que el retiro no es un lujo, es una necesidad. Él decía: el alma que quiere progresar en el amor de Dios debe apartarse de todo ruido exterior. Y tenía razón, porque ¿cómo puedes escuchar la voz de Dios si todo a tu alrededor grita? El ruido apaga la fe, el silencio la enciende. Por eso, antes de entrar a un retiro, hay que limpiarse, hacer un examen de conciencia, o mejor aún, una confesión general. No puedes ir a encontrarte con Dios cargando el peso de lo no perdonado. Limpia tu alma y deja que el retiro haga el resto. Sacar tiempo para un retiro no es perderlo, es recuperarlo todo. Tu paz, tu propósito, tu fe. Y cuando vuelves, nada, absolutamente nada es igual. Porque quien se encuentra con Dios en el silencio, ya no vuelve a buscarlo en el ruido. Retiro espiritual, el silencio donde Dios habla. Dicen que en un retiro espiritual el tiempo se detiene, pero la verdad es que el alma es la que por fin respira. Cuando entras al retiro, no llevas solo una maleta, llevas tus miedos, tus dudas, tus heridas. Y Dios te está esperando justo ahí donde crees que no hay salida. Al principio todo se siente raro, sin celular, sin redes, sin ruido. Solo tú y el silencio. Pero no cualquier silencio. Es ese silencio que te desnuda el alma, donde no puedes esconderte detrás de sonrisas ni excusas. Es el lugar donde Dios empieza a hablarte sin palabras. Moisés lo vivió. Cuando subió al monte no fue solo a recibir las tablas, fue a vaciarse, a morir a su miedo y su orgullo, para poder recibir la voluntad de Dios. Eso mismo pasa en un retiro. Tienes que vaciarte para ser llenado. Y mira a Jesús, antes de empezar su misión, se retiró al desierto. 40 días solo, orando, enfrentando sus tentaciones. Fue ahí donde el enemigo intentó quebrarlo. Y fue ahí donde la fe lo fortaleció. Un retiro espiritual no es descanso, es batalla. Pero es una batalla santa, contra tu orgullo, tu pasado, tu ruido interior. Y cuando la ganas, el alma renace en silencio. Y no olvidemos a María, la madre. Ella también vivió su retiro. Cuando se recogió con los apóstoles en el cenáculo, en silencio, esperando, hasta que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. De ese silencio nació la iglesia viva. ¿Y sabes qué descubres después del retiro? Que el verdadero ruido no estaba fuera, estaba dentro de ti. Y cuando logras apagarlo, escuchas la voz que nunca dejó de llamarte. Retiro espiritual, el silencio donde Dios habla. ¿Sabes qué pasa dentro del alma cuando estás en un retiro espiritual? Sucede algo que no se ve con los ojos, pero se siente con el alma entera. Porque cuando el mundo calla,
Dios empieza a ordenar lo que el ruido había destruido. Primero, el corazón se resiste. Empiezas a pensar en todo lo que dejaste afuera, las llamadas, los pendientes, las preocupaciones. Pero poco a poco el alma entiende que ese silencio es un abrazo. Jesús también pasó por eso. Durante sus días en el desierto, fue tentado. Hambre, poder, gloria. Pero no cedió porque sabía que el verdadero alimento no era el pan, sino la palabra de Dios. Y eso mismo pasa en un retiro. Dios te enseña a depender de Él, no del ruido ni de lo que crees controlar. Después llega la parte más difícil, el momento en que Dios te muestra tus heridas, lo que no querías mirar, las palabras que te dolieron, los errores que fingiste olvidar. Pero no lo hace para castigarte, sino para sanarte. En ese instante entiendes que no viniste a aprender, viniste a reencontrarte. Y algo milagroso ocurre. Donde antes sentías culpa, ahora sientes paz. Donde había vacío, ahora hay propósito. Eso es un retiro espiritual. Una cirugía del alma donde Dios toca lo que nadie más puede tocar. San Ignacio de Loyola lo explicaba así. El retiro es el campo donde el alma se entrena para discernir la voz de Dios. Y tenía razón, porque allí descubres que Dios nunca se había ido. Solo estabas escuchando demasiado ruido para notarlo. Cuando lloras en silencio, cuando sientes su presencia, cuando perdonas y te perdonas, ahí entiendes que el retiro no cambia tus circunstancias, cambia tu corazón. Pero, ¿qué pasa al volver del retiro espiritual? Volver del retiro espiritual es como despertar después de un largo sueño. Todo afuera parece igual, pero tú ya no eres el mismo. Vuelves a ver las mismas calles, los mismos rostros, los mismos ruidos. Pero algo dentro de ti cambió. Ya no reaccionas igual, ya no buscas igual, porque algo se encendió adentro y no quieres que se apague. Moisés bajó del monte con el rostro brillante. Había estado cara a cara con Dios y su mirada ya no podía ocultarlo. Así pasa cuando haces un retiro. Hay algo en tu rostro, en tu voz, en tu paz, que delata que estuviste con Él. Pero aquí viene el reto: regresar al mundo y no dejar que el ruido apague lo que el silencio encendió. Por eso el retiro no termina cuando sales del lugar. Empieza cuando vuelves a la vida. ¿Sabes qué hace el enemigo cuando vuelves? Te distrae. Te ocupa, te llena de ruido para que olvides lo que Dios te dijo en calma. Por eso Jesús, después de su retiro en el desierto, no se quedó quieto. Empezó su misión. Eso nos enseña algo. El retiro no es un escape, es un entrenamiento. Dios te aparta un tiempo para prepararte para el mundo. Te enseña a tener paz en medio del caos, a tener silencio aún con los ojos abiertos. En los Hechos de los Apóstoles, después del silencio de Pentecostés, María y los discípulos salieron a hablar con poder, llenos del Espíritu Santo. Eso mismo pasa contigo. Sales del retiro con fuego en el corazón y con propósito en la mirada. Pero recuerda, el secreto no está en quedarte allá. El secreto está en traer el monte al mundo. Llevar ese silencio a tus días. Hablar menos, escuchar más y vivir con la certeza de que Dios no se quedó en el retiro. Está dentro de ti. Dicen que nadie entra a un retiro espiritual igual que como sale. Pero antes de entrar, hay algo que debes hacer: limpiar el alma, porque no puedes llegar al encuentro con Dios lleno de polvo espiritual. Tienes que vaciarte para poder recibirlo. Por eso la confesión y el examen de conciencia no son un trámite religioso, son en la llave del corazón. Jesús lo explicó en la parábola del hijo pródigo. Ese joven volvió a casa sucio, cansado y avergonzado, pero el padre no le cerró la puerta, solo esperaba verlo regresar. Así es Dios contigo antes del retiro. Solo quiere que digas: Padre, he pecado. Y en ese instante el cielo se abre. En la Iglesia Católica, desde los tiempos de San Ignacio de Loyola, se enseña que el retiro debe comenzar como un alma en gracia. Porque, ¿cómo puedes escuchar la voz de Dios si tu corazón aún está lleno de ruido, culpa o rencor? El examen de conciencia es mirarte por dentro, preguntarte con verdad: ¿qué me aleja de Dios? ¿A quién debo perdonar? ¿Qué parte de mí necesita ser sanada? No se trata de sentirse indigno,
Se trata de reconocer que Dios te ama tanto que quiere verte libre antes de hablarte. La confesión es esa ducha del alma que te deja limpio para el encuentro. Es cerrar capítulos, soltar culpas y decirle a Dios, estoy listo para escucharte sin miedo. Porque cuando entras limpio, el retiro no se convierte en una lucha, sino en una revelación. Dios no te tiene que romper para que entiendas, solo te tiene que hablar, y tú ya estás listo para oírlo. El primer día de un retiro espiritual no lo entiendes. Sientes una mezcla de curiosidad, miedo y silencio. Tu mente va rápido, pero el ambiente va lento. No hay música, no hay pantallas, no hay distracciones, solo tú y ese vacío que empieza a hablarte. Al principio te incomoda. Quieres hablar, revisar el celular, llenar los espacios. Pero te das cuenta de que Dios no habla en el ruido. Y entonces el silencio te empieza a envolver. Así como Jesús entró al desierto, tú también entras al tuyo. Cada pensamiento se vuelve una piedra, cada emoción una prueba. Pero ahí, en medio de ese aparente vacío, Dios comienza a moverse. Empiezas a sentir paz, no porque todo esté bien, sino porque por fin no estás luchando solo. Las horas se vuelven lentas, los pensamientos más claros, y lo que antes dolía, ahora se entiende. En el monte Sinaí, Moisés esperó 40 días. No fue una charla rápida, fue una espera profunda. Así es el primer día del retiro, una cita con Dios donde Él no llega cuando tú quieres, sino cuando tu alma se calla. Y entonces ocurre algo. No lo ves, no lo escuchas, pero lo sientes. Tu corazón empieza a descansar. El ruido interior baja. Las lágrimas llegan sin aviso. Y por un momento, sientes algo que el mundo no puede ofrecer. La presencia viva de Dios. Es solo el primer día, y ya empiezas a entender que el silencio no es vacío, es plenitud en calma. Lo que parecía un simple descanso se convierte en una experiencia sobrenatural. Dios ya empezó a obrar. Dicen que uno no sabe cuánto pesa el pasado hasta que lo suelta. Y en el retiro espiritual, ese momento llega, sin aviso, sin palabras. Solo sientes que algo dentro empiece a quebrarse, pero no de dolor, sino de liberación. Te das cuenta de que has cargado rencores, culpas, heridas, que te han robado la paz por años. Y ahí, en silencio, Dios te muestra cada una. Jesús lo vivió en el desierto. El enemigo intentó llenarlo de dudas, pero él respondió con la palabra, no con el orgullo. Porque el perdón no se grita, se entrega. Empiezas a recordar nombres, momentos, heridas antiguas, personas que ya ni ves, pero que todavía viven dentro de ti. Y Dios te dice suavemente, suéltalo, perdona. Y tú lloras. No porque duela, sino porque entiendes que mientras no perdones, el alma no puede volar. En la Biblia, Moisés también tuvo que soltar su pasado de miedo y huida antes de subir al monte. Jesús perdonó a quienes lo crucificaban, y María, en silencio, perdonó sin palabras mientras veía a su hijo sufrir. Ellos no solo amaron, también dejaron ir. Así se siente el perdón en un retiro, como si una hoja vieja se desprendiera del alma. El corazón se aligera, la mente se aclara, y por primera vez en mucho tiempo, respiras profundo y sientes paz. San Ignacio de Loyola enseñaba que el alma no puede escuchar a Dios si aún está encadenada al resentimiento. Y es cierto, porque cuando perdonas, no liberas al otro, te liberas tú. Ahí, en ese silencio lleno de lágrimas y consuelo, empieza el verdadero milagro del retiro. Dios te devuelve la libertad interior. Después del perdón, llega el silencio. Pero esta vez no duele, esta vez abraza. Es el momento más misterioso de todo retiro espiritual.
el instante donde no hay palabras, ni pensamientos, ni planes, solo una sensación que no se explica, la presencia de Dios. Muchos esperan escuchar una voz con truenos y poder, pero Dios no habla así. En el libro de los Reyes, cuando Elías buscó a Dios, vino un viento fuerte, y Dios no estaba ahí. Un terremoto, y tampoco. Un fuego, y no. Hasta que escuchó un susurro suave, y entendió. Ahí está Él. Así se siente cuando Dios te habla en un retiro. No son palabras, es una certeza dentro de ti, un pensamiento que no es tuyo, una paz que no puedes explicar, una voz que no suena, pero resuena. Jesús también vivió eso. Durante sus noches de oración en soledad, hablaba con el Padre en silencio, y ese silencio lo fortalecía más que 1000 palabras. En ese punto del retiro, ya no hablas tanto, solo escuchas, y cuanta más callas, más entiendes. Empiezas a darte cuenta de que Dios siempre habló, pero tú estabas demasiado ocupado escuchando al mundo. Ahora, en este silencio santo, todo tiene sentido. Tus lágrimas tienen propósito. Tu historia tiene dirección. Tu alma tiene descanso. San Ignacio de Loyola decía que en el silencio, Dios enseña más al alma en una hora de retiro que en años de palabras vacías. Y es verdad, porque cuando Dios habla, no solo te instruye, te transforma. Y entiendes algo profundo, que el silencio no es ausencia, es plenitud multiplicada. Y que Dios nunca estuvo lejos, solo estaba esperando que callaras para decirte, aquí estoy. Dicen que cuando Dios habla, el alma no vuelve a ser la misma. Después de ese silencio sagrado, algo dentro de ti cambia sin que puedas explicarlo. No es magia, es transformación. Sientes que tus prioridades se reordenan. Las cosas que antes te angustiaban ya no pesan tanto. Empiezas a ver la vida con ojos nuevos, porque el alma limpia ve distinto. Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente. Jesús salió del desierto con poder y propósito. ¿Y tú? Sales del retiro con una nueva mirada del corazón. Empiezas a tomar decisiones que antes postergabas. Perdonas más fácil, agradeces más, buscas menos aprobación y por primera vez sabes hacia dónde ir. El Espíritu Santo hizo lo mismo con los apóstoles en Pentecostés. Los llenó de valentía, propósito y fuego. Ellos entraron al cenáculo temerosos y salieron transformados. Así pasa en un retiro. Entras con miedo, sales con misión. Ya no buscas llenar vacíos con cosas, porque ahora sabes que solo Dios llena de verdad. Tu oración cambia, tu manera de hablar cambia. Incluso tu silencio tiene poder. Y aunque el mundo sigue igual, tú ya no eres el mismo que entró. Esa paz que sentiste no se quedó allá, vive dentro de ti. San Ignacio de Loyola decía que el retiro debe llevarte a decidir en libertad lo que más te acerque a Dios. Y eso es exactamente lo que ocurre. El alma deja de reaccionar y empieza a responder. Así empieza la verdadera conversión, no con un milagro afuera, sino con un milagro adentro. ¿Alguna vez has sentido que después de un momento de paz llega la tormenta? Eso no es coincidencia, es preparación, porque el retiro no te aísla del mundo, te entrena para enfrentarlo. Jesús, después de su retiro en el desierto, no fue llevado a un lugar cómodo, fue llevado a la batalla, tentado, probado, desafiado, pero salió victorioso porque su alma estaba firme. El enemigo siempre ataca después del silencio, porque sabe que en ese silencio escuchaste la voz que puede derrotarlo. Sabe que el alma que ha estado con Dios ya no se arrodilla ante el miedo. Moisés también regresó del monte con poder y propósito. Llevaba en sus manos las tablas de la ley, pero en su corazón llevaba la presencia de Dios. Y cuando el pueblo se desvió, él no huyó, intercedió.
Porque el verdadero retiro no te separa del pueblo, te enseña a luchar por él. En cada retiro Dios forja soldados silenciosos, almas que no pelean con ritos, sino con oración, que no reaccionan con rabia, sino con fe, que no se rinden porque ya conocieron quién pelea por ellas. En Pentecostés, los apóstoles también enfrentaron su batalla. Pasaron del miedo a la misión, de esconderse a anunciar, y lo que los sostuvo no fue su fuerza, fue el espíritu que recibieron en aquel retiro de oración. Después del retiro, llegarán pruebas, no lo dudes, pero esta vez no estarás solo. Cada silencio que viviste allá será tu escudo aquí. Cada lágrima derramada será una semilla de fe, porque lo que Dios siembra en el silencio, da fruto en la tormenta. Así que no temas cuando la vida te pruebe. El retiro no te hizo frágil, te hizo espiritual. Y los espirituales no huyen de la batalla, la enfrentan, con Dios al frente. Dicen que hay heridas que el tiempo no cura, Pero el silencio de Dios sí. Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos dentro el peso de palabras que nos marcaron, culpas que no confesamos, recuerdos que no hemos perdonado. Vivimos sonriendo afuera, pero rotos por dentro. El retiro espiritual no es solo para rezar, es para sanar. María también conoció el dolor, guardó en su corazón cada palabra, cada herida, cada espera, y en su silencio Dios la consoló, porque el alma que calla para escuchar es el alma que empieza a sanar. En el retiro no hablas tanto, escuchas más, y ahí, entre pausas y suspiros, Dios empieza a tocar lo que tú mismo habías ocultado. Él no te pregunta, ¿por qué hiciste esto? Te pregunta, ¿quieres ser libre? Moisés fue sanado en su retiro del miedo y de la culpa. Jesús fue fortalecido en su retiro del desierto. Los apóstoles fueron restaurados del temor en Pentecostés. Y tú, Dios también quiere hacerlo contigo. A veces no necesitas hablar, solo dejar que el silencio te abrace, porque en el silencio el alma se desarma, se limpia, se rinde, y lo que parecía roto empieza a brillar otra vez. San Ignacio de Loyola decía que el retiro es un espacio donde Dios ordena tu interior. Y cuando el corazón se ordena, la vida también se ordena. Ahí, en medio del silencio, entiendes que no estás solo, que cada lágrima fue vista, cada herida entendida y cada caída perdonada. Dicen que no hay viaje más pesado que el de quien no ha perdonado. Cada recuerdo, cada herida, cada ¿por qué me pasó esto?, se vuelve una piedra más en la mochila del alba. Y llega un momento en que simplemente ya no puedes más. Ahí es cuando Dios te invita a un retiro. No para castigarte, sino para liberarte. Jesús también necesitó apartarse, no solo para hablar con el Padre, sino para soltar lo humano que pesaba en su corazón. En el Getsemaní, en su silencio y soledad, entregó todo, incluso lo que dolía. Perdonar no es decir, ya no duele. Es decidir que el dolor ya no tendrá la última palabra. Y eso solo ocurre cuando el alma se encuentra con Dios. Moisés perdonó al pueblo que lo traicionó. María perdonó a quienes hirieron a su hijo. Y los apóstoles, después de su retiro en Pentecostés, perdonaron a quienes antes los perseguían. Porque cuando el Espíritu Santo entra también el poder de perdonar. Durante el retiro, Dios te muestra que no puedes seguir caminando con el corazón atado al pasado. Te enseña que soltar no es perder, es confiar. Que lo que entregas en sus manos, Él lo transforma. San Ignacio de Loyola decía que el alma que se resiste a perdonar se aleja de su paz. Por eso el retiro no solo te da paz, te enseña a defenderla. Cada vez que perdonas, algo cae al agua, y el alma se aligera, la mirada se limpia, el paso se hace firme. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro, porque cuando sueltas, haces espacio, y donde antes había dolor, ahora Dios habita. Así que suelta, perdona, y deja que Dios llene el lugar que ocupaba la herida, porque quien perdona, vuelve a volar. Dicen que después de un retiro, el corazón vuelve a sentir, y no porque alguien nuevo haya llegado, sino porque Dios sanó lo que no te dejaba amar. El amor no desaparece.
A veces solo se esconde detrás de heridas, miedos o decepciones, pero cuando el alma se encuentra con su Creador, Él la restaura, la limpia y la vuelve capaz de amar como Él ama. Jesús lo mostró con su vida, amó a quienes lo traicionaron, abrazó a quienes lo negaron, y aún desde la cruz dijo, Padre, perdónalos. Ese es el amor que nace después del retiro. Un amor que ya no depende de recibir, sino de dar. El retiro te enseña que amar no es debilidad, es valentía. Amar es mirar al otro y ver en él el reflejo de Dios, aunque sus errores sean evidentes. María amó desde el silencio. No necesitó palabras para demostrarlo, solo fe, entrega y presencia. Y en Pentecostés, fue ella quien sostuvo con su amor a los apóstoles llenos de miedo. El amor es eso, mantener la luz encendida cuando todos dudan. Después del retiro, empiezas a amar distinto. Hablas con más ternura, escuchas con más paciencia, y te perdonas a ti mismo con más compasión, porque entendiste que no puedes dar lo que no has recibido. Y en el retiro, Dios te dio amor sin medida. San Ignacio de Loyola decía, el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Y cuando vuelves del retiro, eso se nota. Amas con hechos, no con discursos, con gestos, no con apariencias. El amor que nace del retiro es fuego tranquilo. No quema, ilumina. No exige, entrega. Y no se apaga, porque su origen no es humano, es divino. Dicen que el alma no descansa hasta que encuentra su propósito. Y muchas veces pasamos años buscando sentido, un trabajo, una meta, un sueño, sin darnos cuenta de que el propósito no se encuentra afuera, se revela en el silencio. Moisés lo descubrió en la soledad del monte. Ahí donde no había aplausos ni ruido, Dios le dijo, «Ve y libera a mi pueblo». Su misión nació en un encuentro a solas con el Creador. Eso hace el retiro, te lleva a ese monte interior donde Dios te habla con claridad. Ahí entiendes que no viniste al mundo por casualidad, que cada herida, cada proceso, te estaba preparando para algo más grande. Jesús también lo vivió. Después de su retiro en el desierto, regresó con propósito y dirección. Predicar, sanar, liberar. Nada fue igual, porque quien escucha a Dios ya no vive por inercia, sino por misión. Durante el retiro, Dios te hace preguntas que el mundo no te hace. ¿A quién quiero servir? ¿Qué puedo dar que transforme vidas? ¿Qué parte de mi historia puede sanar a otros? Y en ese diálogo silencioso, descubres que tu propósito no siempre es lo que soñaste, sino lo que Dios soñó contigo. María también descubrió su llamado en silencio. Cuando el ángel le habló, no hubo multitudes ni testigos, solo fe, entrega y presencia. Y en ese, hágase en mí según tu palabra, ella aceptó el plan que cambiaría la historia. El retiro te muestra que todos tenemos una misión. Algunos predican, otros sirven, otros consuelan, pero todos de alguna manera revelamos el amor de Dios al mundo. San Ignacio de Loyola lo resumió así: el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y cuando vives eso, ya no buscas éxito, buscas sentido. Dicen que lo difícil no es ir al retiro, lo difícil es no olvidarlo cuando vuelves, porque el verdadero reto comienza cuando sales de ese lugar santo y te enfrentas otra vez al ruido, a la rutina, a la prisa. Pero lo que muchos no saben es que el retiro no termina cuando te vas, empieza cuando decides vivirlo. Jesús también volvió del desierto, no regresó igual, regresó con poder, con dirección y con fuego. Y tú, si dejaste que Dios te hablara, también vuelves distinto. Tu entorno puede ser el mismo, pero tú ya no lo eres. Entonces, ¿cómo vivir el retiro cada día? Te lo diré en 3 claves sencillas. Primero, haz silencio a diario. El alma necesita su propio desierto. 5 minutos sin pantallas, sin voces, solo tú y Dios. El silencio no es vacío, es encuentro. Segundo, ora con constancia. La oración no es repetir, es permanecer. Aunque no sientas nada, aunque no entiendas todo, habla con Dios como con un amigo. Él siempre escucha. Y tercero, actúa desde el amor. El retiro no te aleja del mundo, te enseña a amarlo de otra manera. Cada gesto, cada palabra, cada decisión puede ser un eco de ese encuentro con Dios.
San Ignacio de Loyola enseñaba a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Eso significa que tu vida diaria, si la vives con fe, también se convierte en oración. El fuego del retiro se mantiene cuando lo compartes, cuando tu vida se vuelve testimonio, cuando tu paz contagia, cuando tu fe inspira. El mundo necesita almas que vivan despiertas, que traigan el cielo a la tierra, que recuerden que el silencio del retiro no se quedó allá, vive dentro de ti. Porque cuando Dios toca tu vida, no lo hace para aislarte, sino para enviarte. Dicen que quien sale de un retiro nunca vuelve igual, porque el cuerpo regresa, sí, pero el alma se queda un poco allá, en ese lugar donde Dios la tocó. Cuando llegas a casa, notas que todo sigue igual, las mismas calles, las mismas voces, las mismas rutinas, pero dentro de ti, todo cambió. Las prisas ya no te mandan, las heridas ya no te dominan, y el ruido ya no te distrae como antes. Jesús también regresó después de su retiro. Regresó al mismo mundo pero con una autoridad diferente, una paz que nada ni nadie podía romper. Así pasa contigo. No es que el mundo cambie, es que ahora lo miras con los ojos del alma. Empiezas a notar a Dios en cosas pequeñas, en la sonrisa de alguien, en un café compartido, en el silencio del amanecer. Y entiendes que el retiro no era un escape, era un entrenamiento para ver a Dios en todas partes. María también vivió eso. Después de cada silencio, volvía a la vida cotidiana, pero con el corazón lleno de presencia divina. Ella sabía guardar todo en su interior, porque entendía que lo más sagrado ocurre en lo invisible. Después del retiro, descubres que la vida no es igual. Ya no buscas tanto, ya no corres tanto, ya no dudas tanto, porque aprendiste que Dios no está lejos, está en ti. San Ignacio de Loyola lo resumió así: no el mucho saber sacia el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Eso es lo que pasa después de un retiro. Ya no solo sabes de Dios. ¿Lo has experimentado? El retiro no termina cuando sales del lugar. Termina cuando decides vivir diferente. Lo que viviste no fue solo una experiencia bonita. Fue una llamada. Una cita divina donde Dios te susurró: ahora que me encontraste, ve y muéstrame al mundo. Porque cuando el alma se enciende, no puede quedarse quieta. Esa paz que sentiste, ese amor que te tocó, no fue solo para aquí. Fue para que llevaras luz donde hay oscuridad, esperanza donde reina el cansancio, y perdón donde hay heridas. Mira a los apóstoles. Ellos también hicieron su retiro. Durante el Pentecostés, se encerraron en silencio, orando junto a María. Y de pronto, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y el miedo se convirtió en fuego. Salieron al mundo con poder, con fe, con palabras que transformaban corazones. Eso también pasa contigo. Después del retiro, el Espíritu te impulsa a hablar, a servir, a perdonar, a empezar de nuevo. Ya no eres el mismo, ahora eres testigo. Jesús, después de su retiro en el desierto, no volvió a esconderse, volvió al mundo con propósito. Sanó enfermos, levantó caídos, enseñó a amar sin medida. Ese es tu llamado también. A ser reflejo de lo que viviste, a ser puente entre el cielo y la tierra, a mostrar que Dios sigue vivo, porque tú lo llevas dentro. San Ignacio de Loyola lo decía así: en todo amar y servir. Eso es lo que marca tu vida después del retiro. Servir con amor, amar con propósito. Ya no caminas solo, ahora caminas en misión, porque quien se encuentra con Dios no puede guardarlo en silencio, tiene que compartirlo. Antes de subir al monte, hay que vaciar el corazón. Antes de encontrarte con Dios, hay que hacer silencio dentro, porque el alma no puede llenarse de luz si todavía está ocupada con sombras. Moisés subió al Sinaí 40 días, pero antes de escuchar la voz de Dios, tuvo que dejarlo todo abajo: el ruido, el pueblo, las quejas, las distracciones. Solo así pudo recibir las tablas de la ley. Solo así su rostro resplandeció de la presencia divina. Por eso, antes de hacer un retiro espiritual, la Iglesia nos invita a limpiar el alma. ¿Cómo? Con un examen de conciencia sincero, con la confesión, donde el alma suelta su peso
y vuelve a ser ligera. Porque si vas al retiro cargado de culpa, distracciones o resentimientos, te costará oír la voz de Dios. Pero si vas limpio, con el corazón abierto, Él podrá habitarte completamente. Jesús también nos enseñó esto. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, oró en silencio. Siempre se preparaba antes de cada milagro, porque el poder de Dios fluye en los corazones que se han dispuesto. El silencio es tu aliado. El ruido del mundo te apura, pero el silencio te transforma. En el silencio, el alma escucha lo que el ruido no deja oír. María también se preparó en silencio. En el aposento alto, junto a los apóstoles, esperó el Espíritu Santo con el corazón limpio y confiado. Y fue allí, en ese silencio lleno de fe, donde el fuego del cielo descendió. Así que antes de tu retiro, detente, haz una pausa, mira dentro de ti y pídele a Dios: límpiame, Señor, para poder escucharte cuando hables. Y cuando llegues al retiro, no lleves maletas pesadas ni culpas viejas. Lleva solo un corazón dispuesto, porque ahí, en ese encuentro, Dios hará nuevas todas las cosas. Un retiro no es el final de un proceso, es el comienzo de una vida nueva. Una vida donde el silencio tiene voz y donde tú aprendes a reconocerla. Te invito a vivir esta experiencia. Yo la viví y fue el comienzo de una historia nueva entre Dios y yo. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy y cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido un retiro espiritual o si te gustaría hacerlo. Te leo con cariño y que Dios te bendiga siempre.